Patrick Michaels es profesor de Ciencias Medioambientales de la Universidad de Virginia. Fue el jefe del Comité de Climatología Aplicada de la Sociedad Americana de Meteorología, presidente de la Sociedad Americana de Climatólogos, autor de 3 libros de meteorología y autor y revisor del IPCC de la ONU. Pero cuando él realizó sus investigaciones se encontró dentro de los atacados por los activistas del clima. Pero el discurso racional no es la única víctima en la alarma del calentamiento global. Mientras la política internacional se centra absurdamente en las emisiones industriales de CO2, el mundo en desarrollo se encuentra sometido a grandes presiones para no desarrollarse. Hay un poderoso movimiento institucional tras la idea del cambio climático causado por el hombre. En Nairobi, dedicados defensores de la causa, profesionales de las ONGs, responsables de subsidios, periodistas ecológicos y muchos otros, se reunieron para hablar del cambio climático en unas conferencias de 10 días pagadas por la ONU. Discutieron cada aspecto del cambio climático, desde cómo promover paneles solares en África a la relación entre calentamiento global y el sexismo. El número de delegados sobrepasaba los 6.000. John Christie dijo: "El que haya miles de millones de dólares invertidos en la climatología significa que muchísima gente depende de ese dinero y que quiere seguir recibiéndolo. En cualquier burocracia ocurre lo mismo". Calder dice: "Donde yo vivo tenemos un consejo local y uno de sus funcionarios se dedica al calentamiento global. Hay una inmensa cantidad de gente que, de un modo u otro, ha sido reclutada para poder subirse al carro". Lord Lawson of Blaby dice: "Si alguien se levanta y dice, oye un momento, vamos a analizar esto despacio, racionalmente y con cuidado, a ver si es cierto, será condenado al ostracismo". Los científicos, acostumbrados a la relativa oscuridad de la vida académica, de repente se encuentran atacados públicamente si se atreven a desafiar la teoría del calentamiento global, maldecidos por grupos de activistas e incluso dentro de sus propias universidades. Tim Ball dice: "Hay un viejo refrán inglés que dice, si te quedas junto a la diana te dispararán. Y lo que aquí ocurre es algo parecido, pero más complicado, muy desagradable y muy personal. Ya se conocen algunas amenazas de muerte y ese tipo de cosas, así que yo no me meto ahí por mi salud". Patrick Moore dice: "Hoy día, si te muestras escéptico ante el cambio climático, es como si estuvieras negando el holocausto. Este movimiento ecologista es en realidad un movimiento político activista que se ha vuelto enormemente influyente en todo el mundo. Todos los políticos actuales lo saben, ya estén en la izquierda, en el centro o en la derecha, y deben pagar tributo al medio ambiente". La campaña del calentamiento global ha obtenido una gran victoria. El gobierno de los Estados Unidos, que era un bastión de resistencia, hace tiempo que sucumbió. El propio George Bush se convirtió en un aliado. Los gobiernos occidentales han comprendido la necesidad de llegar a acuerdos internacionales para restringir la producción industrial en países desarrollados y en vías de desarrollo. Pero, ¿a qué precio? Paul Driesen es un antiguo militante ecologista. Dice así: "Lo que más me preocupa del calentamiento global es que las medidas que se han tomado supuestamente para combatirlo están teniendo un efecto desastroso sobre los más pobres del mundo". Los activistas del calentamiento global dicen que no hace daño estar en el lado seguro. Incluso si la teoría del cambio climático es falsa, deberíamos imponer medidas draconianas para reducir las emisiones del carbón. Ellos llaman a esto el principio preventivo. Paul Driesen dice: "Los principios preventivos son una bestia muy interesante. Se usa básicamente para promover una agenda ideológica particular. Siempre se usa en una única dirección. Habla sobre los riesgos de usar una tecnología particular.
los combustibles fósiles, pero nunca sobre los riesgos de no usarla. Nunca habla de los beneficios de tener esa tecnología. Veamos un caso real en muchos lugares de África. Anne Mugela está preparando la comida de sus hijos. Es una de las 2.000 millones de personas, un tercio de la población mundial, que no tiene acceso a la electricidad. Así que en vez de electricidad usa madera o boñiga seca para quemar. Las hogueras caseras están reconocidas como la forma de contaminación más mortífera del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, 4 millones de niños menores de 5 años mueren cada año de enfermedades respiratorias causadas por las hogueras caseras, y muchos millones de mujeres mueren de cáncer de pulmón por esta misma razón. James Shikwati dice: si le preguntas a un campesino africano que explique el desarrollo, te dirá: sabré que he subido de nivel cuando tenga electricidad. La falta de electricidad conlleva una cantidad increíble de problemas. Sin dispositivos de refrigeración, no se puede almacenar la comida. Las hogueras caseras producen demasiado humo. No hay agua caliente. Nosotros, los occidentales, no podemos imaginar lo dura que es la vida sin electricidad. La esperanza de vida en estos países es terriblemente corta y se han empobrecido de todas las maneras posibles. Y mientras tanto, a pocos kilómetros de allí la ONU celebra las conferencias sobre el calentamiento global en su lujosa sede. En la tienda de regalos se venden souvenirs hechos por las tribus, mientras los delegados hablan sobre cómo promover métodos sostenibles de obtención de electricidad. África tiene carbón y petróleo, pero los grupos ecologistas están en contra de estas fuentes baratas de energía. Dicen que África y el resto del mundo deberían utilizar la energía solar y la eólica. Cerca de Nairobi encontramos el primer panel solar. Un funcionario kenita de salud pública nos ha traído a una clínica que presta servicios a varios pueblos. Los únicos dispositivos electrónicos en la clínica son unas bombillas eléctricas y una nevera en la que guardan las vacunas, medicinas y muestras de sangre. La electricidad se consigue a través de 2 paneles solares. Preguntamos al doctor Morangi, que nos atiende: ¿con este sistema qué consigue? La respuesta fue luz. ¿Qué ocurre si enciendes la luz a la vez que la nevera? Suena una alarma, contesta. El panel solar permite que el Dr. Samuel Morangi pueda usar la luz o la nevera, pero no las dos a la vez. Si lo hace, se agota rápidamente la electricidad. Las energías eólicas y solar son notablemente inestables como fuentes de electricidad y al menos 3 veces más caras que las formas convencionales de generación de la misma. James Shikwati dice: ¿cuánta gente en Europa o en Estados Unidos están usando este tipo de energía? Si ya es cara para los europeos y para los americanos, ¿cómo vamos a utilizarla nosotros los africanos? No tiene sentido. Los países ricos pueden permitirse experimentar con otras fuentes de energía, pero nosotros aún estamos en plena lucha por la supervivencia. Para el ecologista Paul Driesen, la idea de que la gente más pobre del mundo deba utilizar las energías más caras y menos rentables es el aspecto moral más repugnante de la campaña contra el calentamiento global. Paul Driesen dice: vamos a dejar algo perfectamente claro. Si le decimos al tercer mundo que solo puede utilizar la energía eólica y la solar, lo que realmente les estamos diciendo es que no pueden tener electricidad. James Shikwati dice: el desafío al que nos enfrentamos en África cuando hablamos con los ecologistas occidentales que dicen que debemos utilizar paneles solares y energía eólica es: ¿cómo podemos industrializar este continente? Porque no sé cómo un panel solar va a poner en marcha una industria siderúrgica. Con paneles solares podríamos impulsar algún tren de cercanías o quizás un transistor pequeño, pero poco más.
Patrick Moore dice: creo que uno de los aspectos más perniciosos del movimiento medioambientalista moderno es la idealización de la vida campesina y la idea de que las sociedades industrializadas son las destructoras del mundo. Shikwati dice: una cosa clara que emerge de este debate ambiental es que alguien está interesado en matar el sueño de África, y el sueño de África es desarrollarse. Patrick Moore dice: los movimientos ecologistas han pasado a ser la forma más eficaz de evitar que los países del tercer mundo se desarrollen. Shikwati dice: nos dicen, no toquéis vuestros recursos, no toquéis vuestro petróleo, no toquéis vuestro carbón. Es un suicidio. Patrick Moore dice: creo que tengo derecho a llamar inhumanos a estos defensores de esta disparatada teoría. No tienen por qué pensar que los humanos somos mejores que las ballenas o que los búhos o lo que sea. Pero tampoco creo que sea buena idea tratar a los humanos como si fueran escoria. Si les parece bien que cientos de millones se queden ciegos o mueran antes de tiempo, yo no puedo respaldarles.